Buenos días, ahora vamos a dar paso a la conferencia de Benjamín Contreras de la Comisión Federal de Competencia de México, quien hablará acerca del régimen de excepción en la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado sobre temas energéticos. Buenos días. Primero que nada, pues quiero agradecer a la superintendencia por la amabilidad de habernos invitado a participar en este foro y obviamente pues a esta Escuela Politécnica por permitirnos aquí compartir nuestra experiencia y algo de nuestra historia con estudiantes y los funcionarios de la superintendencia. Bueno, yo no les voy a hablar de la ley local, ¿no? Porque pues no la conozco. Algunos aspectos me quedaron de las pláticas que tuvimos ayer, pero les voy a hablar de cómo está el esquema en México, porque en México tenemos un esquema de excepciones, ¿no? No estoy diciendo que así deba ser y que eso sea bueno, no es algo, simplemente es como está. Hay razones, ¿no?, por las que está así, y que ustedes puedan ver algo de nuestra experiencia y ojalá esto les sirva para que ustedes puedan ir tomando pues las decisiones que les corresponden, ¿no? Yo trabajo en la Dirección General de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Competencia, soy economista. El personal de la Dirección General en que estoy, somos 9 personas, 9 profesionistas, somos economistas todos, somos un área de apoyo a las distintas áreas de la comisión, ¿no? Las áreas que investigan y otras áreas. Y como en la plática esta que tuvimos ayer se generó este contexto, estoy robándome aquí una cita de cómo es, qué perfil deben de tener los economistas, ¿no? La leo rápidamente, es de John Maynard Keynes. Al parecer el estudio de la economía no requiere de algún don extremadamente especializado. Sin embargo, los economistas buenos o al menos competentes son los animales más raros, un tema fácil en el que muy pocos sobresalen. Esta paradoja tal vez tiene la explicación en que el economista talentoso debe poseer una combinación de dones difícil de encontrar, debe distinguirse en el manejo de una diversidad de temas y debe combinar talentos que a menudo se encuentran dispersos. Debe ser un matemático, historiador, estadista, filósofo en cierto grado, debe comprender símbolos de hacerse entender, debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto en el mismo orden de ideas. Debe estudiar el presente a la luz del pasado con miras hacia el futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar totalmente fuera de su atención. Bueno, esto es simplemente es como una defensa también de alguna manera, porque es dentro de este marco que debemos estar los economistas de la comisión al brindarle apoyo a las distintas áreas, ¿no? En las áreas que nosotros trabajamos en México hay áreas de promoción de la competencia también, aparte de perseguir, se puede decir, tenemos áreas preventivas y también promovemos los principios de competencia, promoviendo que se generen también cambios o se adopten ciertos principios en las políticas públicas también, que sean procompetitivos y que mejoren el bienestar pues de todos, ¿no? Al final de cuentas. Muchas veces se nos piden opiniones. En México somos una república federal, tenemos estados autónomos, muchas veces se nos piden opiniones en los estados, tenemos un sistema de justicia también que es independiente
del Ejecutivo Federal y de los distintos poderes del Congreso, está separado, y muchas veces en nuestro sistema de justicia también nos piden opiniones, ¿no?, cuando se tocan estos temas que están relacionados con la ley de competencia en México. Entonces, lo que voy a hacer en esta plática es, voy a proporcionar aquí una selección de textos. No son los artículos completos, ojo, porque luego si se circula la presentación, no vayan a pensar que son artículos completos y eso. O sea, nuestra Constitución es extremadamente prescriptiva, se puede decir, o sea, es muy detallada, es muy amplia. Los artículos que tengo aquí son muy amplios también, pero solamente estoy tomando ciertos textos que consideré yo importantes para esto. Después de ver esos textos, y vamos, yo creo que solitos ahí nos van a indicar cómo se aplica la competencia. Tenemos un sistema donde los principios de competencia se aplican de manera general. Sin embargo, tenemos excepciones en el régimen, en nuestro sector de energía, y se van a ver muy claras aquí. Luego me voy a dar un paso breve sobre ciertos hitos históricos que hemos tenido relacionados con este sector de energía y de competencia, para al final de cuentas pues ya irnos a ciertos, se puede decir, ejemplos concretos de cómo se han tratado ciertas cosas dentro del sector de energía y de qué es lo que no está exceptuado y cómo lo abarcamos de alguna manera, ¿no? Trato de explicar un poco también de alguna manera cómo está este régimen de excepción, ¿no?, en esta parte, y del por qué, ¿no? Bueno, es para acá. Bueno, nuestro artículo 27 de la Constitución, tratándose del petróleo y carburos de hidrógeno, no hay concesiones ni contratos, ¿no? Es como ahorita está nuestro texto constitucional. Esto lo que implica es, pues no hay esta participación del sector privado, ¿no? Al final de cuentas le va a tocar a la nación llevar a cabo estas actividades, ¿no? Es un texto simple y solito, yo creo, pues se entiende, ¿no? Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. O sea, el servicio público de energía eléctrica, como se había señalado ayer, también es una actividad que le corresponde exclusivamente a la nación. Y a los particulares, pues no se le otorgarán concesiones, ¿no? Muy bien. Artículo 28, que precisamente este es el artículo que trata los principios de competencia. Sin embargo, aquí estoy hablando o estoy señalando cómo se trata la extensión. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Dentro de las áreas estratégicas está el petróleo y los demás hidrocarburos. ¿Cómo está el petróleo y los demás hidrocarburos? Como ya lo habíamos visto en la parte del artículo 27. También lo que en México denominamos petroquímica básica, que eso es algo también muy curioso, ¿no? Porque yo creo que somos el único país, no es una definición ingenieril, ¿no? Esta que hay es simplemente a lo largo de la cadena petroquímica, pues pintaron unas rayas con ciertos productos y dijeron, pues de aquí para acá es estratégico, nada más lo tiene el Estado, de aquí en adelante pues ya es la petroquímica, se puede decir no básica, ya por como dicen, a contrario censo, y entonces pues son actividades que van a poder realizar otras personas que no sean el Estado mexicano. Minerales radiactivos, o sea, tenemos a la energía nuclear ahí también, en este régimen de excepción.
y la electricidad, ¿no? Entonces, estos están excluidos y nuestra Constitución dice estos no son monopolios, ¿no? Entonces, lo que normalmente sería un monopolio, nuestra Constitución dice estos no son monopolios. El artículo 25, digo, los números no importan en realidad, pues también señala que estas actividades estratégicas pues van a ser llevadas a cabo por el Estado mexicano, ¿no? O sea, siempre se mantendrá la propiedad y control, ¿no? Ese es el principio, ¿no?, que está establecido de alguna manera. Y también se señala pues que el Estado, ¿no?, en el artículo 28 va a contar con los organismos y empresas para que lleven a cabo estas actividades que la Constitución señala como estratégicas. Y hay un tema aquí que va a ser importante, es que la Constitución permite que las leyes que saque el Congreso de la Unión también determinen actividades estratégicas, ¿no?, en términos de este 28 constitucional. Entonces, queda al arbitrio, se puede decir, del Congreso, de nuestro Congreso de la Unión, expedir leyes donde se establezcan más actividades estratégicas, o no, se pueden hacer actividades estratégicas o se pueden eliminar, pero el listado que está en la Constitución pues solamente se puede modificar si cambia la Constitución, como ha ocurrido también a través de los años, ¿no? Ahora, ¿cuál es el régimen general? Aquí estos son los principios, se puede decir, de lo que aplica nuestra normatividad en materia de competencia. Entonces, hay una prohibición a los monopolios en la Constitución. Por eso es que más adelante en la Constitución, de hecho esto está antes, es como empieza este artículo, por eso es que más adelante dicen estas actividades que hace el Estado y que nada más el Estado puede hacer no son monopolios, ¿no?, porque si no sería una contradicción con esta prohibición. Quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, estancos, exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Bueno, y por eso fue que se estableció, y ahorita vamos a ver, fueron en tiempos distintos esta prohibición, y luego cuando el Estado decide, oye, yo quiero llevar a cabo cierto tipo de actividades y que nada más el Estado las pueda llevar a cabo, pues se tuvo que poner algo para decir, estos no son monopolios, ¿no? Y luego otros principios que vienen aquí es, la ley va a castigar severamente, las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios, ¿no? Entonces también están los acuerdos, procedimientos, combinación de productores, industriales, comerciantes o empresarios, pues que con el objeto de evitar estos precios exagerados, ¿no?, a los consumidores. Digo, esta lámina ustedes las van a tener, ¿no? Entonces, el punto es, tenemos un régimen aquí que de alguna manera nos protege de este abuso, ¿no?, que pudiera haber de estos monopolios. Sin embargo, como ya vimos, existe este régimen de excepción, particularmente, hay otras excepciones que no estoy poniendo aquí, ¿no?, para el Banco Central, ¿no? Hay en materia de correos, pero digo, esas no las estoy señalando aquí. Y entonces viene la excepción para estas actividades que la misma Constitución llama estratégicas, en el sentido de decir, oye, están permitidas y de alguna manera pues van a tener un régimen en la materia de cómo cómo se ven estos castigos y estas cuestiones preventivas, ¿no?, que se puedan ver en las leyes particulares. Finalmente, y digo, como vi que es un tema que de alguna manera está en la agenda de la superintendencia,
es cómo trata nuestra Constitución el tema de las compras públicas, ¿no? El tema de las compras públicas, el principio general, está tratado en la Constitución. El principio general es que se lleven a cabo a través de licitaciones públicas, son competitivas, incluso, ¿no?, hasta dicen a sobre cerrado y todo esto, ¿no?, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones, ¿no? Y este principio se aplica de manera general. Sin embargo, prevé la Constitución que en casos particulares la ley pueda establecer principios pues también particulares, ¿no? Si por ejemplo se considera que el sobre cerrado no deba ser algo más adecuado, ahorita ya en México, por ejemplo, se están usando subastas descendentes, se están usando ya distintos tipos de diseño de licitaciones para adquisiciones del gobierno, y también cuando el gobierno vende cosas, ¿no?, así como cuando el gobierno asigna el espectro radioeléctrico, por ejemplo en telecomunicaciones, o cuando vende pues ciertos tipos a veces de activos, bienes, pues se pueden aplicar distintos tipos de diseños de licitación, ¿no? La cuestión es, pues las leyes deben de preverlos, ¿no?, porque el principio general que hay en adquisiciones y en obra pública es el diseño de la subasta a sobre cerrado, ¿no? Y entonces vamos ahora a ver algo. Nada más se me olvidó decir, en este régimen de excepciones en México, en nuestro sector energético, tenemos el caso de nuestra empresa petrolera, Petróleos Mexicanos, que tiene un régimen especial ya a partir de 2008. La ley generó un régimen especial para la empresa petrolera de compras. Sin embargo, este régimen ha tardado mucho en desarrollarse, ¿no? No es algo que se hizo de inmediato cuando salió la ley a finales de 2008 y tardó mucho tiempo en irse generando, ¿no?, la manera en que Pemex va aplicando ese régimen especial para adquisiciones y también para una serie de cuestiones de infraestructura que ahorita vamos a ir tocando también. Bueno, ahí se me fue el letrerito ese de algunos artículos. Vamos a otra parte, un poquito de historia, ¿no?, de cómo, porque la Constitución, estos principios que ahorita les señalo aquí, no pues fueron hechos todos al mismo tiempo y de inmediato, se fueron dando en distintos tiempos, en distintas épocas, distintos gobiernos, distintas circunstancias, y ha ido evolucionando, y obviamente pues toman batuta de la administración que esté a cargo, ¿no?, de la administración pública federal, del presidente de la República, pero también pues lo que determine el Congreso de la Unión, ¿no?, que son independientes. En México son autoridades independientes o poderes distintos, y pues esto le ha dado pues de alguna manera mucha riqueza a cómo ha ido evolucionando ciertos de estos hitos. Aquí voy a describir algunos que destacan, ¿no?, por tratar sobre energía y los temas estos de competencia. En 1910 pues fue el año en que inició nuestra revolución, la Revolución Mexicana. Propiamente los primeros, se puede decir así, combates, que fueron más bien escaramuzas. Para este tiempo había en México más de 100 empresas eléctricas privadas, distintas, eran así como islitas, algunas ya estaba distinguido en México, aunque no formalmente se puede decir existía una regulación formal para estas empresas, pero se distinguía lo que era servicio público de lo que era para autoabasto, ¿no?, que nuestra regulación ahorita prevé. Pero en aquel tiempo pues había ya esta distinción. El autoabasto era muy común, tanto con plantas térmicas como con plantas hidroeléctricas. Y obviamente la planta hidroeléctrica requería, o sea, de alguna manera estaba regulada porque había una regulación para el uso de las aguas que ahora se le llaman aguas nacionales, ¿no?
Entonces, de alguna manera había un cierto régimen ahí, pero estaba básicamente no regulado, ¿no? El sector eléctrico. Había un montón de empresas privadas. En 1917 se expide esta constitución de la que estoy hablando. Y el petróleo tenía un trato similar al que tiene ahorita la minería, que básicamente era que había concesiones, ¿no? Se concesionaba la actividad petrolera. Sin embargo, pues ya evolucionó de manera distinta la minería a la parte petrolera, y ahorita vamos a ver algo de esto. En 1926 se expide el Código Nacional Eléctrico. De hecho, en 1924, ya no lo puse ahí, también salió una ley para regular esta actividad petrolera, las concesiones. Es una ley muy cortita. De hecho, estas leyes que se expidieron ahí en los años 20, ya que se empezaba el país a medio calmar después de tantas guerras y muertes ahí que hubo, más que en actividades así de combate, pues murió mucha gente por enfermedades y por hambre, ¿no? Y había un grupo ahí se puede decir, se les llamó los caudillos culturales ahí en México, de una generación que la preparatoria nacional era de 1915, que fueron los que estuvieron redactando todas estas leyes en los años 20 y 30, que fueron leyes muy bien hechas porque eran abogados muy buenos, ¿no? Se hizo nuestro Código Civil, el Código de Comercio, o sea, todo lo que Napoleón hizo así muy rápido entre batalla y batalla, aquí un grupo de gente lo hizo en varios años, ¿no? Crearon nuestro Banco. Y estaban estas gentes pues detrás de los generales ahí que se estaban matando, ¿no? Unos a otros ahí con otras gentes, pero se fueron creando diversas instituciones. En 1934 el Congreso de la Unión, se modifica la Constitución para que el Congreso de la Unión tenga unas facultades eléctricas, y aquí es importante, como ven, de hecho ya se había expedido un código eléctrico, pero la cuestión es que en México, como les dije, tenemos un régimen federal, entonces los estados son autónomos y tienen ciertas facultades, y entonces lo que la Constitución no reserva para la federación, se puede decir, los estados también lo pueden regular, ¿no? Entonces ya al hacerse este cambio en 1934, el Congreso Federal ya adquiere esas facultades y los estados ya no tienen facultades para regular esta actividad, ¿no? Luego en 1937 se crea Comisión Federal de Electricidad, que ahorita es nuestro organismo operador eléctrico en todo el país, está verticalmente integrado, pero digo, no se crea así. De hecho, CFE se crea en una circunstancia en que ya el gobierno había empezado a ser más activo en la parte de regulación, y había la necesidad de proveer, de abastecer de electricidad a toda la población en México, ¿no? O sea, estaba prácticamente descubierta la población. Entonces, en ese tiempo se crea la Comisión Federal de Electricidad básicamente para empezar a invertir en plantas de generación eléctrica, que era necesario hacerlo, ¿no? Posteriormente la CFE pues fue abarcando más y más actividades, ¿no? Conforme la industria eléctrica se fue consolidando. Sin embargo, digo, en estos tiempos en realidad la capacidad de generación del país eran probablemente menos de 200 megawatts y estaban muy atomizada, ¿no? Era pues muy parecido a como había estado en 1910, ¿no? O sea, eran un sistema de islitas muy pequeñas por todo el país. Lo que comentaba ayer la doctora Campos, esta red eléctrica nacional que tenemos ahora, pues no ni siquiera soñábamos con ella
en aquel tiempo. Se establece expresamente esta obligación de servir. Aquí todavía tenemos un régimen de concesión eléctrica, o sea, hay concesionamiento a privados para prestar el servicio público de energía eléctrica, ¿no? En todo este tiempo que estamos hablando, anterior a 1960, de hecho, ¿no? Entonces hay concesiones a privados y estos están sujetos a alguna regulación. ¿Qué regulación? Pues la que va expidiéndose en las leyes, ¿no? A través de estos años. Aquí se estaba cuidando esta no duplicidad y está regulándose también la obligación de servir. Algunos economistas señalan o gentes que han estudiado esto, que de alguna manera esta no duplicidad estaba sirviendo también para proteger a los privados que estaban establecidos también, para que no entraran otras fuentes de competencia, ¿no? En ese momento. En 1958 se expide nuestra ley reglamentaria, es muy largo, lo puse del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, se llama, que es la que todavía tenemos vigente a esta fecha. Digo, ha sufrido cambios, pero es la que tenemos vigente hasta el momento. En 1960, lo que ocurre en 1960, ahí todavía México estaba en islas, se puede decir, más grandes de prestadores del servicio eléctrico. Había varias empresas que prestaban el servicio público de energía eléctrica. Sin embargo, teníamos muchos problemas. O sea, por ejemplo, había empresas que estaban prestando el servicio con frecuencias distintas, ¿no? Ahorita tenemos la frecuencia, creo que es de 60 Hz, pero había unas que estaban en 50, ¿no? Entonces era bien complicado, ¿no? O sea, tener así distintas islas. Imagínense ustedes, los mismos equipos eléctricos, pues unos tenían que estar adaptados para operar con cierta frecuencia, otros con otros, o tenía que haber ahí equipos, ¿no? para que se pudieran usar ese tipo de bienes. Entonces, digo, estoy simplificando mucho aquí lo que ocurrió, pero pues de alguna manera también las empresas se iban consolidando, las empresas privadas que había se fueron consolidando. CFE estaba creciendo también en el camino, o sea, iba creciendo para prestar este servicio eléctrico. Y en 1960 el presidente de la República entonces tomó la decisión de comprar estas compañías privadas. O sea, fue una compra, se puede decir, no hostil, ¿no? O sea, fue una compra voluntaria, ¿no? Se puede decir, les llegó al precio y se las compró. Digo, aunque pues se señala que el gobierno iba ejerciendo ciertos medios de presión también, ¿no? En el camino. Entonces, se compraron estas empresas privadas y cambió la Constitución para tener este texto que le señalé ahí en el artículo 27. Entonces, este texto que está en el artículo 27, más atrás, se puso en 1960, lo de la electricidad. La Constitución es de 1917, ¿no? En 1976 se expide nuestra ley eléctrica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es la que tenemos en vigor ahorita y ha sufrido cambios, ¿no? Pero es la que tenemos en vigor. Y en esta ley ya se prevé que Comisión Federal de Electricidad va a ser el organismo, el único organismo que va a prestar el servicio público de energía eléctrica. Y en un régimen transitorio se dejó a lo que se le denominó ya desde antes se le denominaba así, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que era una compañía que había agrupado a diversas, más de 12 compañías eléctricas, y las había englobado y estaba operando en el centro, ¿no? Como dice su nombre, en el centro del país. Pero esa siguió operando, no Comisión Federal de Electricidad, por un régimen transitorio. Tenía un sindicato muy fuerte, normalmente
hostil, se puede decir, al gobierno, ¿no? Desde aquel entonces, y siempre había conflictos también con el sindicato de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en el entorno de esos conflictos, esta empresa siguió conviviendo, prestando el servicio público de energía eléctrica a través de artículos transitorios que se previeron en la ley, pero son de esos artículos transitorios que luego pueden durar una eternidad, ¿no? Entonces, siguió prestando el servicio hasta en 2009, que se extinguió el organismo que se llamaba Luz y Fuerza del Centro. Bueno, en 1983 se establece este régimen, bueno, hubo más cambios ahí, pero, o sea, se establece este régimen de lo que se denominan actividades estratégicas, que es lo que estábamos viendo, que se metió en la Constitución, de que estas actividades estratégicas nada más las hace el Estado, y luego que en leyes el Congreso de la Unión puede determinar otras actividades estratégicas. También establece unas actividades que se llaman prioritarias, en donde sí pueden participar los particulares con el Estado, ¿no? Se puede decir, nada más que aquí no me metí mucho a eso, pero es algo que sigue ahorita todavía previsto en nuestra Constitución, y de hecho en estas mismas reformas, que fueron en 1983, fueron donde se metieron los principios de planificación del Estado así de manera concreta. O sea, tenemos se puede decir, un esquema de planeación democrática, se puede decir, y donde hay consulta pública y una serie de cuestiones, se expiden lo que se llaman Programa Nacional de Desarrollo, nuestros programas sectoriales, y todo esto intenta tener una visión central, ¿no? dirigida por el Ejecutivo Federal de la actividad de alguna manera económica. Sin embargo, en el sector energético fue algo muy curioso, ¿no? Porque uno piensa que porque las empresas estas son del Estado, pues van a tomar simplemente órdenes de la estructura jerárquica, y no necesariamente ese fue el caso o ha sido el caso de nuestras empresas aquí en México, ¿no? Paraestatales. Entonces, y en el tema de planificación particularmente, pues muchas veces hemos tenido problemas en que pues las empresas se van por su lado, se puede decir, definen sus objetivos y planifican sus actividades, sus planes de negocios y ese tipo de cosas, y la planificación del Estado y la política energética a lo mejor puede estar definiendo algo, y entonces en realidad lo que hemos tenido es que estos organismos crecieron tanto, son tan grandes, o sea, son organismos muy, muy grandes, o sea, son empresas grandes a nivel mundial, ¿no? Cada una en su ramo, son empresas muy grandes a nivel mundial, y la Secretaría de Energía, ¿no? ha estado cambiando de nombre a través de todos estos años, al que le toca a ejecutar esta política energética y proponerle al Ejecutivo la política energética, normalmente ha sido pues un personaje débil, ¿no? Para poder controlar a estos monstruos, y básicamente la estructura pues de gobernancia y de gobierno, ¿no? En términos de incentivos, como les llamamos los economistas, pues son mucho más complicadas, no son tan sencillas como esta cuestión jerárquica de decir, oye, estas empresas toman instrucciones del Ejecutivo, pues no es algo tan fácil, ¿no? En 1992 se modificó nuestra ley eléctrica para definir ciertas actividades que no son consideradas servicio público, y básicamente como lo estratégico de alguna manera es lo que es servicio público de energía eléctrica, lo que no es servicio público pues no es estratégico y lo pueden hacer los particulares. Entonces tenemos una actividad desde 1992 previsto en nuestro marco legal, muy rica, que sin embargo se vino desarrollando en realidad hasta finales de los 90, tomó más de 10 años en madurar esos cambios por una serie de cuestiones que no dejan de ser importantes, ¿no? No es solo el decir, oye, por
decreto, en una ley, se van a permitir ahora estas cosas y en automático van a florecer las inversiones privadas, se puede decir ahí, o de cualquier otro tipo, ¿no? Se requieren tomar una serie de pasos muy complicados para los gobiernos para lograr el financiamiento de la infraestructura que se requiere para el desarrollo, que se tuvieron que dar. O sea, no era nada más este cambio, ¿no? Las inversiones en plantas eléctricas son inversiones muy, muy cuantosas que se tienen que hacer de golpe, y requieren de alguna manera el gobierno poder financiarse, ¿no? La compañía eléctrica. Ahorita nuestra compañía eléctrica, nada más por las inversiones que realiza ella, debe estar invirtiendo, ¿no? Dependiendo, ¿no? de cómo anda, entre 5,000 y 7,000 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, lograr ese tipo de financiamiento requiere que el resto del mundo normalmente esté dispuesto a prestarte, ¿no? Y para que el resto del mundo esté dispuesto a prestarte, se requieren tomar una serie de pasos que no son triviales, ¿no? Pemex invierte, yo creo, unas 6 veces más, ¿no? Que la empresa eléctrica. Entonces es mucho más. Obviamente Pemex está respaldado por una renta petrolera enorme, pero también está respaldado por el Estado mexicano, ¿no? De alguna manera, y se han logrado financiar este tipo de proyectos. En 1992 tenemos también nuestra Ley Federal de Competencia Económica. Se expidió esta ley, que es la que tenemos ahorita en vigor. Ha sufrido cambios importantes, ¿no? A lo largo de estos años, pero en 1992 se expide y hubo un pequeño régimen transitorio para que empezara a funcionar lo que es hoy la Comisión Federal de Competencia. No inició, la ley salió ya en diciembre del 92 y la comisión inició unos meses después, ¿no? A operar. Esta ley abrogó una ley que, digo, a lo mejor no puse el nombre aquí correcto, pero era sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica. Esta ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica básicamente permitía que el Ejecutivo hiciera lo que le daba la gana, ¿no? En materia económica. O sea, era una ley muy discrecional. O sea, es una ley que se expidió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ahí México estaba en guerra, ¿no? O sea, ya había entrado en guerra. Y entonces se expidió en un entorno de guerra, que de hecho la Constitución prevé facultades especiales para el Ejecutivo, para cuando están en guerra, pues el Ejecutivo se vuelve el legislador, ¿no? De alguna manera, en esas circunstancias. Entonces, esa ley que se había expedido en los 40s, siguió en vigor aquí en México, y esta ley de alguna manera era la que regulaba estos principios de la ley de competencias, de que no hubiera abuso en precios y ese tipo de cosas, y estábamos en un régimen en que todo estaba regulado, ¿no? Sin embargo, ese régimen en que teníamos todo regulado nos llevó a una situación extrema en los años 80, pues de que a veces íbamos los mexicanos, digo, todavía yo era obviamente pues un infante, ¿no? En esa época, pero cuando iba uno al súper, a veces quería uno comprar pasta de dientes y no había, ¿no? Se compraban a veces los vehículos que se vendían, ¿no? De nuestra industria automotriz. De repente decían, no, pues sabes que esto viene sin radio, decían, porque pues no tenemos radios, ¿no? Entonces se generó teníamos una escasez muy tremenda, ¿no? En esos años. Entonces hubo una serie de cambios previos, ¿no? De que estábamos cambiando este entorno, de esta regla general de tener regulado todo. O sea, las tarifas de los hoteles las regulaba la Secretaría de Turismo. Bueno, esa se creó después, pero había, la Secretaría de Economía era el gran regulador, o la equivalente, ¿no? Porque también fue cambiando de nombre a lo largo de los años.
Y cuando se expide esta ley de competencia económica, en realidad, y eso es otro aspecto que viene en la Constitución, ya más bien se mete un régimen de regulación de precios por excepción, de que si el Ejecutivo Federal considera necesario regular precios, pues lo puede hacer, tiene la facultad de hacerlo y hay un procedimiento, ¿no?, para ello. Pero ya no se acabó con esta ley, esta regla general. 1995, esto es algo muy particular en el tema de la industria petrolera, se hace una liberación, lo puse ahí entre paréntesis porque pues hay gente que dice que no fue tal, ¿no? Pero se hace una liberación, o sea, pensando en el gas natural, en la cadena, se puede decir, ¿no?, como decían, aguas arriba, aguas abajo, en esta cadena, se libera lo que es la parte de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Y también se expide una ley de la Comisión Reguladora de Energía que ya formaliza la creación de un órgano regulador en materia de gas natural. Ya se había creado un año antes esta Comisión Reguladora de Energía, pero era un órgano no regulador, en realidad era un órgano, se llamaba Comisión Reguladora de Energía, pero era un órgano que opinaba, ¿no?, que le daba opinión a la Secretaría de Energía en materia eléctrica. Ya con este cambio legal tomó atribuciones en esta parte de gas natural. Ahora ya regula transporte de combustible por ductos y otras cosas, ¿no?, a partir de 2008, esta comisión reguladora. Pero no regula tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas las regula le llamamos Secretaría de Hacienda, que es como el ministerio, el gran ministerio que recauda y gasta, ¿no?, dentro de nuestra administración pública, ¿no? Es un ministerio muy fuerte y es el que establece las tarifas eléctricas. Pero es un problema porque el regulador energético no tiene esa atribución, ¿no?, que normalmente los reguladores deben de tener eso. Luego tenemos, en 2008 se hicieron estos cambios de gobernanza que ya mencioné algunos para el caso de Pemex, de la Comisión Reguladora de Energía. El gobierno corporativo de Pemex cambia. De alguna manera no lo comenté, pero también en 1992, sí está puesto ahí, la ley orgánica de Pemex, se hizo una separación orgánica interna, aunque seguía junto, se puede decir, en un esquema de corporativo, y les llama a nuestra ley ahí subsidiarias, que en realidad no resultó operar de una manera eficaz, yo creo, como se pretendía. Pues en realidad yo creo que terminó en términos de gobernanza generando muchos problemas para la organización de Pemex. Ya la ley de 2008 prevé otra vez que Pemex quede junto otra vez y cree que prevé que el propio organismo pueda ir generando los organismos que requiera, ¿no?, o filiales que requiera. Sin embargo, ya con un régimen supuestamente de mayor flexibilidad, ¿no? Ahorita está operando un régimen transitorio que creo que ya estaban finalizando, ¿no?, para hacer esa fusión otra vez. Luego, en materia de adquisiciones, ¿no?, ese artículo 134 que puse ahí, ese ha estado más o menos estable desde los 80s. Ese artículo de alguna manera se consolidó ahí en nuestra Constitución a raíz de una serie de escándalos ahí de algunos en los 80s, de algunos funcionarios públicos, pues que en esos tiempos se estilaba que pues no se licitaban los proyectos y básicamente pues se repartían de una manera digamos muy discrecional, ¿no? Y eso daba margen pues a temas de corrupción, ¿no? Que no son de competencia, son de corrupción. Se creó una Contraloría, ¿no?, en el gobierno federal en esos años, y ese artículo por eso entró y decir, oigan,
la regla general es licitar, ¿no? Sin embargo, a través de los años, las leyes, ¿no?, abajo de ese artículo 134 constitucional sí han sufrido muchos cambios, ¿no?, de los 80s para acá. Ya hemos tenido 3 leyes ahí y la última ley que tenemos, que se expidió en el año 2000 en esta materia, ha sufrido una docena de cambios o más, ¿no? Y estos cambios pues no necesariamente son para mejorar, ¿no? Y ahorita a lo mejor comento algo al respecto, pero mejorar desde la perspectiva de competencia, ¿no? A lo mejor tienen objetivos luego muy nobles, pero pues que a veces uno se pregunta, ¿es posible lograr esos objetivos que dicen esos cambios que quieren lograr de otra manera? Y eso es importante. Digo, quise meter esto porque vi que pues ayer salió este tema también. Ahora voy a hablar de unos temas así en específico que vi que ayer habían salido y voy a ver cómo pues han ido ocurriendo, cómo se han tratado este tipo de temas, ¿no?, a lo largo de o cómo están siendo tratados estos temas ya relacionados con el sector energía y competencia, ¿no?, en particular. Aquí esto pues le llamé triple play o cuádruple play. Normalmente le llaman así a unos temas ahí que tienen que ver con telecomunicaciones. Aquí no estoy hablando de telecomunicaciones, estoy hablando pues de un tema de políticas, se puede decir públicas, ¿no?, y la creación de regulaciones y políticas públicas. Tenemos un triple play o cuádruple en el sentido de que nuestra Constitución pues establece para estas actividades petróleo, hidrocarburos y electricidad, también lo que es la energía nuclear, ¿no?, que está básicamente ligada también a electricidad, pero no necesariamente. Se establece la exclusividad para el Estado, ¿no?, de desarrollar esas actividades, la integración vertical de diversos segmentos, exclusividad para una empresa, ya sea, ¿no?, en materia de petróleo o materia eléctrica, y también exclusividad para un sindicato. Ahora, todo esto, pues no todo eso está en la Constitución. En realidad eso ya ha sido una elección de cómo el Estado mexicano, en estos principios constitucionales, ¿no?, que han ido evolucionando, también a nivel de aplicación de la ley o creación de leyes, pues la ha ido aplicando pues de una manera que ha acomodado, ¿no?, a las intenciones y a las decisiones de este Estado. Y sin embargo, entonces se hizo esta integración vertical y se ha mantenido, ¿no? Y esta exclusividad para una sola empresa, que como ustedes saben, ¿no?, en términos, las empresas eléctricas pues de alguna manera no necesariamente tienen que estar ya integradas verticalmente. Hay segmentos en que se pueden aplicar los principios de competencia y de regulación por incentivos de manera más adecuada. Sin embargo, pues en México hemos seguido con el esquema de integración vertical, ¿no? Entonces, los retos en el diseño de incentivos y para la regulación pues se hacen más grandes, ¿no? Se debe ser muy creativo pues para buscar estos espacios para seguir operando con eficiencia, ¿no?, que se ha mencionado también a lo largo del día de ayer, y poder generar pues una buena gobernanza corporativa. Como les dije, pues ya de entrada tenemos al nuestro Ministerio de Hacienda o de Finanzas regulando tarifas eléctricas, tenemos un regulador eléctrico, esta Comisión Reguladora de Energía, y la Secretaría de Energía bastante débil en este sentido. Entonces, pues digo, hemos tenido pues varios vacíos, ¿no?, en este tema de regulación y también en el tema de gobernanza corporativa, ¿no?, de los organismos, porque como les digo, pues básicamente para que se aplique esta cuestión de que el titular del organismo va a hacer lo que el Ejecutivo Federal diga, pues casi tiene que estar el Ejecutivo Federal arriba de él y
controlando el organismo, ¿no? Para que eso pudiera suceder, y eso pues es imposible. El presidente pues tiene que gobernar el país. Entonces la cuestión es, pues tenemos mucho por hacer en México en el tema de gobernanza corporativa, ¿no? Para que los organismos se comporten, o sea, son organismos del Estado, pues para que los organismos se comporten como el Estado quiere que se comporten, ¿no? Suena fácil, pero ya que se han dado esa serie de cuestiones históricas que les digo, a veces no es tan fácil, ¿no? ¿Qué resultados hemos tenido? Ya fui comentando algo, ¿no? O sea, pues como les dije, hay esta integración, ¿no? de una serie de actividades, tanto vertical como en la parte esta, también hay integración horizontal de estas empresas que tenemos en el sector energético. Hubo éxitos muy importantes en materia eléctrica. Actualmente, ya tengo que acabar, bueno, en materia eléctrica, ya con esto voy a acabar. En materia eléctrica tenemos un índice de electrificación de alrededor de 97% en México. Sin embargo, y todavía creció durante los 80s, 80s, 90s y todavía un poquito en los 2000. Sin embargo, pues esos éxitos que se puede decir que tuvimos en las primeras décadas, como les digo, en la parte eléctrica pues también ya tenemos un sistema nacional relativamente integrado. Todavía tenemos unas partes separadas, ¿no? que están eléctricamente separadas, ¿no? En nuestro país, en Baja California, que está conectado al sistema con California directamente, no con México todavía. Está previsto un enlace ahí en el futuro, pero todavía no está. Entonces, pues hay retos enormes. De esto, ¿qué más puedo decir ya antes de...? Tenemos problemas muy parecidos a los de ustedes en el tema de subsidios y con las mismas cuestiones, ¿no? Subsidiamos el gas LP, subsidiamos los combustibles, tenemos un desperdicio enorme, ¿no? Posiblemente ya estas cosas pues se podrán platicar después. En el tema de compras públicas tenemos también una serie de problemas porque muchas veces intentamos hacer política industrial a través de ellas y ni siquiera cuantificamos cuánto nos está costando y cuántos recursos estamos dedicando a esa política industrial a través de las compras, ¿no? Y pues por lo menos hay que cuantificar eso para que podamos mejorar, ¿no? En este tema. Hay temas de infraestructura muy importantes que mencioné un poquito y de cómo lo resolvemos, y en estos temas de infraestructura entra mucho la ley de competencia porque estamos licitando proyectos de infraestructura en el sector energético muy importantes en que participa también la inversión privada y es posible pues inducir la competencia y lograr reducir los costos de manera sustancial, ¿no? El gobierno normalmente ha sido muy malo para construir. No construye en tiempo, no construye dentro del presupuesto, se nos disparan los proyectos, pero hemos encontrado maneras de poder hacerlo en tiempo y dentro del presupuesto por otras alternativas de financiamiento de infraestructura y aplicando principios de competencia, ¿no? Bueno, ¿dónde aplica la ley? Pues en la parte eléctrica es en lo que no es servicio público de energía eléctrica, que ya mencionamos aquí, y en una serie de cuestiones que en estas cosas de infraestructura, prestación de servicios y una serie de cosas a quienes realizan estas actividades estratégicas que nada más el Estado puede realizar, ¿no? Y bueno, hay algunos casos, pero eso lo podemos dejar para después, de casos, digamos, que se han aplicado en el sector energético, ¿no? Con nuestro órgano de competencia. Y yo creo pues aquí vamos a dejar esto porque ya me pasé. Muchísimas gracias a Benjamín Contreras, de la Comisión Federal de Competencias de la República de México.